En pro de querer extender la aclaración sobre mi posición acerca de la evolución y en esta serie llamada Pros y Contras, me gustaría agregar al argumento el desarrollo acerca de la relación del genoma humano con las mutaciones. ¿Sí? Dos conceptos bien importantes que se agrupan en la teoría o en la síntesis moderna acerca de la evolución. No el darwinismo ni siquiera neodarwinismo, única y exclusivamente en la síntesis moderna, que evidentemente tiene una gran cantidad de material probatorio. Y teniendo en cuenta que muchos canales que conozco han empezado a desarrollar algún tipo de críticas acerca de la evolución, no directamente hacia mí, pero coincidencialmente luego de yo sacar mis posturas, y claro, nadie me ha etiquetado, no puedo decir que eso ha sido así. No tengo las pruebas para decirlo que sea por mí, pero tampoco tengo dudas. Así que quisiera ampliar la explicación acerca de la postura de la evolución y unas cuantas preguntas que creo que el teísta moderno debería quizás interesarse en responder. Bienvenidos. Tener la consideración acerca del genoma humano y lo que ha implicado el genoma humano y su construcción, su mapeo completo, es algo bien importante. Porque tener el mapeo completo del genoma humano nos ha posibilitado ampliar las barreras de la investigación humana, su relación con las especies del planeta. Lo que en todo caso también implica tener un mínimo conocimiento acerca de qué es el genoma humano y cómo se constituye el mismo. Dado que el mapeo de este ha resultado en uno de los más grandes descubrimientos de nuestra época. Y lo primero que hay que considerar es que el genoma humano tiene cerca de 3.000 millones de letras de código del ADN distribuidos a lo largo de 24 cromosomas. Eso es una locura. Francis Collins diría que, por ejemplo, si quisiéramos imprimir todas las letras del genoma humano y su codificación en una diferencia de resmas de papel, podríamos construir con lo impreso más o menos el mismo tamaño del obelisco de Washington. Así de grande y acumulativo sería la cantidad del genoma humano de una sola persona. Y esto nos ha posibilitado identificar que entre seres humanos entonces somos más del 99.9% de coincidencia. Sin embargo, la diversidad genética se aumenta aún más en otros grupos de mamíferos de 10 a 50 veces más. Somos evidentemente mucho más parecidos entre nosotros y las especies parecidas genéticamente a nosotros, pero en la diversidad del reino del mamífero, entre más alejados estén de nosotros genéticamente, más diversidad hay. El genoma humano ha posibilitado ramas como la genética de poblaciones. Y esta genética de poblaciones, cuya disciplina implica el uso de herramientas matemáticas para reconstruir la historia de las poblaciones de animales, plantas o bacterias, ven estos hechos sobre el genoma humano y concluyen que apuntan a que todos los miembros de nuestra especie descienden de un conjunto común de fundadores. El darwinismo y el neodarwinismo afirman que es un miembro en general. Algunas personas niegan estas posturas, pero podríamos identificar que este evolucionismo darwinista y neodarwinista postula un ancestro en común, pero la tesis moderna generalmente no afirma que exista un único ancestro en común, sino que de hecho podrían ser bastantes más. Sería una aproximación de 10.000 ancestros comunes que vivirían hace entre 100.000 y 150.000 años en el pasado. Esta información encaja bien con el registro fósil que tenemos actualmente, que a su vez ubica a estos ancestros fundadores en África Occidental. El genoma humano también nos ha permitido, por ejemplo, estudiar otros genomas de otras especies y compararlos con el nuestro. Y es que una de las consecuencias bien interesantes del estudio de múltiples genomas ha sido la capacidad de hacer comparaciones detalladas de la secuencia del ADN con la de otros organismos. Tomando un tramo de la secuencia del ADN humano, por ejemplo, se puede comparar con la de cualquier otra especie. Francis Collins opina lo siguiente: si uno elige la región de codificación de un gen humano, es decir, la parte que contiene las instrucciones para una proteína, y usa eso en su búsqueda, casi siempre habrá una concordancia altamente significativa con los genomas de otros mamíferos. Y aquí es donde entendemos que las comparaciones entre un genoma de una especie con la de otra nos permite analizar en qué momento, cómo y qué mutaciones presentamos. Sí, aquí viene el segundo concepto sobre las mutaciones. Y es que las mutaciones son un concepto altamente importante para la genética de las poblaciones y evidentemente para estudiar de qué manera encontraríamos el rasgo o el rastro de la evolución a través del tiempo si compartimos de alguna manera algún tipo de material biológico y genético. Estas mutaciones, que generalmente se toman como errores de multiplicidad de genes o por ejemplo fallas en el desarrollo de genes como tal, podemos estimar que las mutaciones suceden a una razón de un error
error en cada 100 millones de pares básicos por generación. Por ejemplo, eso significaría que, ya que tenemos dos genomas con 3 millones de pares básicos cada uno de un padre y uno de la madre, todos tenemos aproximadamente 64 nuevas mutaciones que no estuvieron presentes en ninguno de nuestros progenitores. Generalmente todos tendríamos mutaciones. Sin embargo, y tú me dirás, pero no encuentro ningún rasgo o ningún tipo morfológico o fenomenológico de cambios sustanciales entre mis progenitores y yo. ¿Por qué afirmas que existen tantas mutaciones por ser humano? Bueno, porque la mayoría de las mutaciones ocurren en partes del genoma que no son esenciales y por lo tanto tienen poca o ninguna consecuencia. Esto demuestra que las mutaciones en seres humanos sí que suceden. Lo que pasa es que suceden en áreas que no son esenciales y por eso el proceso evolutivo no es constante o mínimo no se puede ver en un corto periodo de tiempo. Y por eso es que rara vez ocurrirá una mutación que ofrezca un pequeño grado de ventaja selectiva. Rara vez, no es constante. Sin embargo, en el curso de un periodo de tiempo muy prolongado se pueden extender hechos favorables tan insólitos en todos los miembros de una especie que resulten finalmente en cambios importantes en la función biológica. Francisco Ayala menciona algo bien importante. Las mutaciones que tienen importancia para la evolución son las que ocurren en las células sexuales, óvulos y esperma, o en aquellas de las que derivan células sexuales, pues estas son las células que producirán la siguiente generación. Y eso tiene todo el sentido, porque si varias generaciones acumulan una gran cantidad de mutaciones no serviles en áreas no esenciales, efectivamente dichas mutaciones no van a proceder en la herencia genética. Sin embargo, si en bastantes generaciones podemos acumular 1, 2 o 3 mutaciones altamente esenciales en áreas altamente importantes del genoma humano y a su vez se heredan mediante las células sexuales, evidentemente podremos tener herencia genética que al final resulte en una mejoría de la siguiente generación. Te voy a dar algunas mutaciones que me parecen sorprendentes y las traemos a colación porque son irrefutables, o sea, podemos comprobarlas. Por ejemplo, la mutación del EDA. Una cuidadosa comparación de genomas de los peces de agua dulce ha identificado un gen específico llamado el EDA, cuyas variantes han aparecido repetida e independientemente de la población de agua dulce, resultando en la pérdida, por ejemplo, de placas. Curiosamente, los humanos también tienen un gen llamado EDA y mutaciones espontáneas en el resultado en efectos, por ejemplo, en el pelo, los dientes, las glándulas sudoríparas y los huesos. Quizás no es un gen, en efecto, que genera una gran cantidad de mutaciones, pero se ha hecho importante precisamente para la variación de las poblaciones humanas. Vamos con otro ejemplo. El gen MYH16. Este gen sirve para la proteína de un músculo de la mandíbula. Parece haber mutado en un pseudogen en los seres humanos y sigue teniendo un papel importante en el desarrollo de la quijada de otros animales y primates. Es concebible que la inactivación del gen llevara a una reducción de la masa del músculo de la mandíbula humana. Es posible que el desarrollo de mandíbulas más débiles hubiera permitido paradójicamente que nuestro cráneo, por ejemplo, se extendiera hacia arriba y pudiera contener un cerebro más grande. FOXP2. Este gen me parece increíble. Este gen es importante en el desarrollo del lenguaje en los seres humanos y se puede datar su cambio drástico según la genética de las poblaciones hace tan solo unos 200.000 años en el pasado. En otros mamíferos, por ejemplo, FOXP2 desempeña un rol importante en el desarrollo de la membrana pulmonar. Sin embargo, en los seres humanos se desarrolla el lenguaje y lo sabemos a partir de una familia inglesa que fue precisamente diagnosticada con problemas del lenguaje y encontramos que FOXP2 estaba de alguna manera debilitado en este linaje. Ahora bien, por ejemplo, si un gen se duplica y muta, una copia puede seguir desempeñando la función original, mientras que la otra puede adquirir una nueva función. Por ejemplo, ARGAP11B. Los resultados actuales confirman la evidencia de que el gen ARGAP11B, implicado en el desarrollo de una región cerebral encargada de la percepción sensorial, la actividad motora, el pensamiento consciente y el lenguaje, se encuentra presente únicamente en el genoma del Homo sapiens y sus parientes como el Homo neanderthalensis, y no en los primates. El gen se habría generado como producto de una duplicación incompleta de un segundo gen llamado ARGAP11A, ocurrido tras la separación de los linajes de los humanos y los chimpancés durante la evolución. ARGAP11B podría
desempeñar un papel en la orquestación del número de neuronas generadas en el córtex humano y en su expansión, permitiendo diferenciar a humanos y homínidos de los simios más antiguos desde el punto de vista evolutivo. Por eso, entender el genoma humano como un concepto no solamente real, sino evidentemente ya mapeado y ya logrado desde un punto de vista plenamente biológico y genético, y entender lo que implican las mutaciones, en efecto, amplía el panorama acerca de la posibilidad de que la evolución sea cierta, quizás no observable, pero sí cierta. Ahora, si algún cristiano me dice que si no puede ver el proceso de evolución, no puede creer en él, me parece que tiene que considerar muy bien su teísmo. El profesor Strong, presidente del Rochester Theological Seminary del estado de Nueva York, escribió en su obra de 1885, Systematic Theology, lo siguiente: aceptamos el principio de la evolución, pero lo consideramos únicamente como el método de la inteligencia divina. Y yo no puedo estar más de acuerdo. De aquí que, por ejemplo, tengamos que analizar 3 preguntas que me parecen engloban en gran medida la capacidad de entender el por qué la evolución, si bien no puede ser 100% comprobada, observable y empíricamente, por qué de otra manera deberíamos rechazarla, satanizarla y negarla por completo, teniendo en cuenta una gran cantidad de nivel probatorio de tipo genético, biológico, paleoantropológico y otros. 3 preguntas sencillas para cristianos que niegan rotundamente el proceso evolutivo. ¿Por qué se tomaría Dios el trabajo de insertar un gen operativo o no operativo en los seres humanos que pueden también encontrarse en sus parientes primates o en la familia de mamíferos? ¿Por qué lo haría? Porque Dios pondría exactamente el mismo gen en una especie y en los seres humanos, y sin embargo podría o darles una operatividad específica o no darles operatividad. ¿Por qué usar el material genético de una especie precisamente para tener presencia en una especie como los seres humanos? Segundo, ¿por qué negar la evolución en cuanto a las mutaciones esenciales en áreas de importancia de los genomas, dada su poca probabilidad en un corto periodo del tiempo, pero igual y se dieron de manera providencial? En pocas palabras, ¿por qué negar, por ejemplo, estas mutaciones hoy presentadas, la evidencia objetiva que tenemos de ellas, a base de que fueron al azar? Entiendo que el lenguaje biológico y científico podría poner este término al azar para evadir principalmente la dirección teleológica que Dios le habría dado. Sin embargo, ¿por qué el cristiano no podría dejar de usar el término del azar y más bien reinterpretar esta baja probabilidad de mutaciones esenciales y ponerle unos lentes acerca, por ejemplo, de la providencia de Dios, quizás los milagros de Dios, la dirección divina de Dios, entre otras cuestiones? ¿Por qué negarnos rotundamente a una reinterpretación, por ejemplo, de los datos, porque simplemente les tenemos miedo o no le tenemos conocimiento? Tercera y última pregunta: ¿por qué el teísta cristiano puede creer en intervenciones divinas a partir de causas secundarias como la sanación de una enfermedad, un hecho natural poco probable, y no creer que Dios puede providencialmente dirigir las mutaciones en áreas esenciales del genoma? ¿Por qué creer que Dios pudo haber establecido leyes naturales para que la naturaleza se rija? ¿Por qué creer que Dios pudo haber establecido causas secundarias a través de leyes gravitacionales, leyes de fuerzas magnéticas, leyes de fuerzas nucleares para que el universo funcione como funciona y nos permita una zona antrópicamente privilegiada para que el ser humano viva, y no creer que Dios puede liderar, dirigir y supervisar causas secundarias como las mutaciones esenciales para que el ser humano pudiese llegar hasta donde ha llegado? ¿Se entiende el problema? Por lo cual, y en conclusión, la consideración del primitivo o los primitivos ancestros de los comienzos humanos no es incompatible con su glorioso estatus de criatura hecha a imagen de Dios.